Oswald Spengler. La verdad es que es uno de esos pensadores que impresionan, pero que también pueden ser muy densos. Para meterse de lleno en su obra es que es fundamental entender su lenguaje, su propio vocabulario. Así que en este análisis vamos a hacer justo eso. Vamos a desglosar sus conceptos clave, para poder entender de verdad su diagnóstico sobre el destino de las civilizaciones. Bueno, esta cita ya nos da una idea del tono, ¿eh? Es bastante provocadora. Spengler fue un crítico feroz de lo que él veía como los síntomas de la decadencia moderna. Una decadencia que, y esto es clave, para él no era una opinión, sino una fase biológica, algo totalmente inevitable. Spengler fue en esencia un intelectual solitario, un erudito más bien introvertido que, gracias a una pequeña herencia, pudo dedicarse en cuerpo y alma a su gran obra. Vivió una época de auténtico tumulto, desde la caída del Imperio alemán hasta el ascenso del nazismo, al que, por cierto, siempre miró con bastante desconfianza. Y no porque no compartiera ciertos fines, sino porque lo consideraba un síntoma más de esa modernidad que tanto criticaba. Venga, pues aquí tenemos la hoja de ruta. Vamos a ir viendo cómo cada idea de Spengler encaja perfectamente con la anterior hasta construir una visión del mundo que es tan coherente como la verdad controvertida. Vale, empecemos por aclarar algo que es absolutamente fundamental. Spengler no era un político, ¿de acuerdo? Era un filósofo de la historia. Su objetivo no era dar soluciones ni proponer nada, sino analizar. Analizar la vida, el desarrollo y la muerte de las grandes culturas, casi como si fuera un biólogo estudiando un organismo vivo. Y justo aquí, llegamos al corazón de todo su pensamiento. Para Spengler, la historia no es una línea recta que va siempre hacia arriba, hacia el progreso. Que va. Para él, las grandes culturas son como seres vivos, tienen un alma propia y siguen un ciclo vital que es cerrado e inevitable. Esta idea, que parece tan simple, pero que es increíblemente profunda, es la llave maestra para entender toda su filosofía. Spengler cogió esta ley biológica universal y la aplicó directamente a la historia. Las culturas, como cualquier cosa viva, nacen, florecen y, al final, mueren. Para él es un ciclo del que no hay escapatoria posible. Y estas son, por así decirlo, las 4 estaciones de cualquier cultura. Una primavera, que está llena de energía, de espíritu, de creatividad. Luego un verano de plenitud, cuando se llega a lo más alto. Le sigue un otoño, la madurez, donde todo se consolida, se vuelve más rígido. Y finalmente llega el invierno, de la decadencia y la muerte. Pasemos ahora a la distinción más importante de todo su sistema, la que hay que entender sí o sí. Es la diferencia entre cultura o cultura y civilización o civilización. Ojo, no son lo mismo. De hecho, para él son fases totalmente opuestas de ese ciclo vital. Fijaos bien en el contraste. La cultura es la fase joven, la creativa, la espiritual. Es ese momento en que una comunidad es un pueblo de verdad, unido por un destino común. La civilización, en cambio, es la fase final, es la vejez. El espíritu se agota, la creación se para y todo se vuelve materialista, repetitivo. Ese pueblo se disuelve y se convierte en una masa de individuos sin ninguna conexión real. Spengler le daba a cada gran cultura un alma propia, única, y el alma de Occidente, según él, es fáustica. ¿Como el Fausto de Goethe? Pues exacto. Tiene esa sed insaciable de conocimiento, de expansión, de poder. Una voluntad que no conoce límites y que la empuja a querer dominarlo todo, el espacio y el tiempo. Entonces, ¿cómo vemos esa transición de la cultura a la civilización? ¿Cómo se manifiesta? Spengler identificó varios síntomas muy claros que él de hecho veía por todas partes en su propia época. A ver, en la fase de cultura, el Estado es la expresión política de esa comunidad viva y unida. No es un contrato social ni un puñado de leyes, es un organismo con su historia, con su destino, un reflejo del alma de ese pueblo. Y aquí viene la pregunta del millón que se hace Spengler. Si el Estado es el cuerpo político de un alma comunitaria, ¿qué narices pasa cuando esa alma se muere? Pues la respuesta es que el Estado sobrevive, sí, pero como una cáscara vacía. Se convierte en una burocracia gigantesca, fría, compleja, una maquinaria que funciona por pura inercia, pero que ha perdido completamente su propósito original, porque la comunidad a la que servía simplemente ya no existe como tal. Y en ese vacío de poder, en ese vacío de sentido, es donde surge el cesarismo. Cuando las tradiciones y la autoridad de siempre se vienen abajo, la masa busca un líder fuerte, una figura autoritaria que ponga orden. Pero ojo, este orden ya no crea nada nuevo. Es simplemente una forma de gestionar el final. Esto nos lleva a otro síntoma clave de la fase de civilización, la obsesión por la técnica. Para Spengler, nuestra fe ciega en el progreso tecnológico no es para nada un signo de fortaleza, sino todo lo contrario. Y esta frase ilustra su idea a la perfección.
Cuando el espíritu creador se agota, toda esa energía se desvía hacia lo puramente material, lo mecánico. La tecnología se convierte en el último refugio de esa voluntad de poder fáustica, pero ya sin un alma que le dé sentido. En esta etapa final, la técnica se vuelve una fuerza que ya no se puede controlar, nos aleja de lo natural, nos aliena. Y aunque puede, digamos, alargar la vida de la civilización, hacerla más eficiente, es totalmente incapaz de crear nada que sea verdaderamente nuevo o que tenga un sentido profundo. A estas alturas, todo suena como a un determinismo brutal, ¿verdad? Como que no hay nada que hacer. Pero, ¿qué significa exactamente destino para Spengler? No es para nada una fuerza mística o algo así. El destino, para él, es simplemente el conjunto de condiciones que heredas y que no puedes cambiar. O sea, naces en un lugar, en un pueblo, en una época concreta, y eso define el marco de lo que es posible para ti. No podemos elegir el siglo en el que vivimos ni la cultura a la que pertenecemos. Es lo que hay. Por eso mismo, para Spengler, los grandes líderes, los genios, en realidad no cambian el curso de la historia, son más bien la expresión de las fuerzas profundas de su cultura en un momento concreto. Son vehículos de ese proceso, no los conductores, un proceso que es muchísimo más grande que ellos. Y volvemos a esta distinción, que es crucial y que ilustra perfectamente el final del camino. Un pueblo es un organismo vivo. Una masa, en cambio, es una simple colección de átomos, de individuos desarraigados que viven en las grandes ciudades, las megalópolis, sin un sentido de comunidad ni un propósito que los una. El punto final y clave es que cuando la tradición y la autoridad espiritual se derrumban, algo tiene que ocupar ese vacío. En la fase de civilización, ese algo es el poder del dinero, que lo mide y lo cuantifica todo, y el poder de la propaganda, que es lo que moldea a esa masa sin forma. Spengler se veía a sí mismo como un analista, no como un profeta. Él simplemente describía lo que consideraba un proceso biológico. Pero, un siglo después, sus conceptos siguen resonando con una fuerza increíble. Y la pregunta que nos deja en el aire es si su diagnóstico es un destino sellado, o quizás una llamada de atención muy seria sobre el camino que estamos recorriendo.